grabación. Hola, hola, hola. Probando. Está. Está está todo. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo ¿Cómo andan estás? chicos? Bien. Bien, bien, bien. Acá tenemos. Va los últimos tres bloques para la consulta. Contame. Bien. Estos últimos tres bloques de la entrevista lo que buscan es, al igual que el anterior, tener un contexto y un entendimiento, pero ahora del proyecto actual. eh, que, antes de referirme a eso, ¿tiene algún nombre este proyecto que piensa retomar? El proyecto grande que contiene no solamente el módulo. El proyecto grande sí es legajo policial y prontuario. Legajo, sí, legajo policial y prontuarial. O legajo policial, se engloba en el legajo policial. Bien, a ver, para tener una referencia. Bueno, prosigue entonces con los bloques. El primer bloque de esta parte sería que busca conocer el estado actual del proyecto de legajo policial en cuanto a lo que es biométrico. El Sí. objetivo de este bloque es entender qué existe hoy. Entonces la pregunta es, ¿existe actualmente un sistema biométrico en evaluación o implementación? En implementación no, pero sí estamos coordinando con el MPA porque ellos nos van a pasar los modelos de escáner digitales. En principio nosotros trabajaríamos con su escáner y después, si es necesario comprar, vamos a comprar. Y en desarrollo ya está se está desarrollando el sistema de identificación que estimamos que está en la segunda semana de marzo, ya sale en funcionamiento, que tomaría las huellas de los detenidos. Bien. Disculpe, hay una entidad que no reconocí, es el MPA, ¿qué sería? Ministerio Público de la Acusación. Bien. Bueno, entonces en dicho proyecto usted me comentó de que el MPA cuenta sus dispositivos. ¿Estos dispositivos son el CrossMat anteriormente mencionado o son otros? No, tienen otro, son otros, tampoco son los que vos me pasaste. Ujú. ¿Cómo se llama? Scansgen o algo así. No, no tengo la marca, pero la otra semana ya te puedo pasar la marca. Bien. Pero sí Cuando son como, o sea, obtienen una imagen. son homologados. Eso sí, son homologados. Bien. Bien, bien, bien. Adquieren imágenes anulados. La siguiente pregunta sería, ¿qué infraestructura o estructura de datos, mejor dicho, o de registro se está utilizando actualmente? La pregunta ¿es igual a la estructura ante el periodo del 2014 al 2020 o fue modificada? La estructura es la misma. Ujú. Se están agregando cosas que necesiten, eso sí. Bien, entonces digamos que tiene la base de lo obligatorio de la planilla puntuarial más algunas Sí, otras cosas. sí, Bien. sí, sí. La siguiente pregunta es, a ver, si este otro sistema, el actual, tiene pensado integrarse a otros como el RENAPER o Sibios, o está totalmente No, sí se tiene pensado integrarse con otros sistemas. bien. Justamente por eso es que ahora se está actualizando este sistema. ¿Eso quiere decir de que es una etapa actual o es No, para es posterior? una etapa futura. Bien, es una etapa Se tiene futura. planificado. Bien, bien, bien. Eh, Bien, ¿en dónde se almacenaría o se almacenan los registros que tenga el sistema? El sistema que está en desarrollo se va a almacenar en AWS, en un servidor en la nube. Sí. Ah, bien, bien, bien.
no se usaría el anterior, digamos, una, una local en cuanto Y a... no, Bien, no porque el anterior lo que nos daba era inconveniente por el acceso lento y bien. entonces pues, Hablando de este tema, entonces se me ocurrió una hora. ¿Tiene alguna restricción en cuanto a red, como la anterior? O sea, una conexión al servidor, pero tiene, no sé si desconozco, ¿no? Si es que haya alguna red privada del Estado, del Ministerio de Seguridad que se use o es como un proyecto, va, con... a ver, son dos cosas porque nosotros ahora queremos subirlo a AWS y con eso no tendríamos problema en el acceso desde cualquier dispositivo. Ah, bien, Tendríamos que implementar las medidas de seguridad. Y por otro lado, el ministerio en sí sí tiene una red propia de gobierno, que bien, es Jujuy Segura e Interconectada, donde si lo tuviésemos en servidores locales, podemos tener acceso de forma local y sin necesidad de salir a internet. Eso sí se está conectando. bien, Hoy nosotros subimos nuestro sistema AWS. A futuro, cuando ya esté en pleno funcionamiento la red propia, es posible que también optemos en poner en el data center de la provincia. bien, 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 bien. Bien, con eso estaría el primer bloque. El segundo bloque habla sobre un tema similar al anterior, que es distinción entre ámbito civil y judicial en el escenario actual. El objetivo de este bloque es en realidad es validar una hipótesis que yo había mandado con 4 escenarios. Em, para ello las preguntas son, según lo previsto para el proyecto actual, ¿se distingue formalmente entre la captura dactilar de una población, de un, sí, de un civil para un, ¿cómo sería? Para cuestiones administrativas y detenidos por causa judicial? La pregunta formal es, ¿se distingue formalmente una captura dactilar entre un ámbito y el otro? Nosotros lo que tenemos distinguido es que, o sea, es como que sí tenemos a la persona común, eh, sí la distinguimos porque entra por pedido de planilla prontuaria y después la persona que es detenida entra por una causa. Entonces, el sistema es el mismo, sabemos que uno es un civil común y el otro es una persona ya con prontuario, así se le llama. Bien, Ahí por eso es que distinguimos al ciudadano, se le llama que vamos a armar su legajo policial, porque en realidad va indicando de que no tiene causa, que no tiene pedido de comparenda ni nada. Y a la persona que ya tiene causa se le arma el prontuario, o sea, un alegajo y a la otra se le arma el prontuario. Prontuario se le dice ya cuando tiene una causa. Internamente es una estructura similar, nos damos cuenta porque uno ya va creciendo su parte delictual nada más. En cuanto a la huella, a ambos se les tiene que tomar las 10 huellas. Al civil se le toma por primera vez y en las siguientes veces solo se le toma el pulgar derecho. Y al que es detenido se le toma siempre las 10 huellas. bien. Bien. Bien, entonces se podría decir que en cuanto a lo que es técnicamente hablando, ambos pasan por el sistema y la captura, o sea, la captura de la huella per se, o sea, el dispositivo, el accionar, no distingue, o sea, simplemente saca la imagen, ya sea de cualquier entidad, pero ya después, digamos, lo que cambia es el procedimiento ya operativo, por así decirlo. Sí, Y sí, sí, en lo que es captura de huella no distingue. bien, y dentro de lo que es el sistema después de la captura de huella, la distinción entre estas personas es justamente que uno tiene prontuario y la otra tiene legajo, es como un campo o son tablas que hacen que se distinga uno del otro.
Son campos. Bien, son campos. Bien, bien, bien. En este proyecto actual, ¿se contempla priorizar alguna población en la etapa inicial? Es decir, cuando se piense a llevarla a la implementación ya o despliegue, ¿se iría por alguno de los dos bandos? ¿Hay alguna estrategia o...? ¿Cómo por los dos bandos me decías? Bien, yo cuando había analizado esta parte, al momento de implementar o desplegar si es que el sistema está hecho, ya me puse a pensar, nosotros tenemos esta población civil, o así los ámbitos civil y ámbito de judicial, y como funciona para los dos, ¿cuál sería la mejor estrategia? ¿Empezar directamente solamente con lo civil? ¿Empezar solamente con el judicial? Y de ello planteé cuatro opciones, donde digamos las que más había visto fiable, habría distinguido diferencias clave en cuanto a la operativa, de que la judicial tiene mucho más riesgo, porque si es que dado el sistema un falso positivo o un falso negativo, en el civil puede ser un retraso, sí, que se comprueba, pero en el judicial puede llevar a detener a una persona que no es, digamos, es más crítico. Entonces yo comparé esas dos situaciones y vi que la mejor estrategia, que todas son viables, pero la mejor estrategia que vi podría decirse que fue que debería pensarse para el más crítico y no empezar, no me acuerdo bien, pero esa es la pregunta. O sea, la tengo escrita ahí, A solo ver, que no la releí. ahí hay dos cosas, ¿no? Bien, Se puede empezar paralelamente. bien, A nosotros lo que nos limita a empezar paralelamente los recursos físicos, en este caso el tema de los escáneres. Así que está pensado el sistema para que empiece en la parte de identificación de detenidos, o sea, en la parte bien, judicial. Ahora, si nosotros vamos a utilizar el sistema que identifique por huella y, y el sistema llega a tener una precisión que no es el 100%, digamos que tiene una precisión del 80%, suponete. sí, Entonces ya me dice que no es tan confiable. ¿Qué es lo que haríamos? Es que busque la huella y que el último veredicto lo dé el usuario común. Entonces dice, por ejemplo, esta huella es similar a las que yo tengo guardado y no sé, me dé unas tres o cuatro huellas o que me diga, en 80% es similar. ¿Sí? Entonces, que el usuario tenga la posibilidad de ver la huella le registra en su base y la huella actual y que él confirme ese 20% de decir sí, es la huella o no es la huella. bien, Entonces ahí no habría dificultad con esto que vos decís. bien, 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 Lo tendría que detener porque el sistema viene a ser un sistema de ayuda al perito, bien, pero no se le va a dejar solo la responsabilidad del sistema. bien. Sí, algo así decía mi estrategia de que era justamente como decía usted una etapa para evaluar cómo se desempeña y ver las precisiones reales, una prueba beta en sí, y de ahí saltaría ya a una integración más seria. Y me acuerdo que cuando traté ese tema, esta no está en las preguntas, pero entonces si se está, digamos, priorizando para detención, se seguiría esa estrategia. ¿Tiene contemplado el sistema actual trazabilidad? Es decir, que se sepa qué perito está, digamos, eligiendo esta opción. Sí, Bien, sí, sí, en la base de datos se registra las personas o los usuarios que hacen modificaciones bien. y quienes acceden a tales módulos. Bien, bien, bien. Sí se contempla trazabilidad en el acto. Ok. Bien, esas son del segundo bloque, que sí está... Por suerte coincidió con la hipótesis y sí salieron los temitas. Ahora queda el último bloque que también es otra hipótesis, que habla Bueno, sobre estrategia de datos y transición. Eh, el objetivo es justamente validar esta hipótesis, para lo cual la primera pregunta, seguimos el sistema actual, es ¿existe una política actual de la digitalización histórica? Es decir,
¿Se contempla digitalizar masivamente el archivo físico o se evalúa una transición progresiva físico-digital? Todavía no hay una política. Es un proceso complejo que Ujú. todavía no tenemos una política. Bien. Bueno, al igual que el anterior, en el archivo que le había pasado, yo había pensado en las cuatro opciones y me acuerdo que las cuatro, una no me era viable. Pero sí era como un mita y mita. En sí lo que hacía, para resumir, era de que iba a empezar con los nuevos, pero iba a utilizar los físicos como complemento en el caso de que se haya una... Digamos, era una operativa compleja. Sin embargo, antes de detallarlo, capaz que salga con las otras preguntas, que la siguiente pregunta sí es, ¿el archivo físico se piensa seguir coexistiendo o No, no? no, no. La idea es que los legajos policiales, o sea, aquellas personas que no tienen causa, no se cree archivo físico. Y por respaldo pueda crearse solo los que tienen prontuario. Entonces ahí nos reduciría de lo que es hoy al, no sé, estoy tirando un número sin, así, a grandes rasgos. Existiría un 10% de lo que es el archivo físico, Bien, menos del 10%. bien, bien, bien. En sí lo que dice esa parte es que va a haber una etapa en la que coexista, pero la idea es que se busque reducir tanto, va, reducir las carpetas y digitalizar. Sí. Bien. Siguiente pregunta. ¿El perito seguirá interviniendo en el cotejo durante una transición? Es decir, en este periodo de transición donde usen el híbrido de digital y su sistema actual, este, el perito sigue interviniendo y se piensa que valida la integridad de los datos antes de migrarlos al Yo, del cosa digital. sí, yo creo que el perito va a seguir existiendo, que el perito siempre va a estar, que él es el que tiene que informar y validar eso. Bien. Dame, Sí, sí, sí. a ver, dame un segundo. Sí, sí, sí. Sí, seguimos. Bien. La siguiente pregunta es, en este proyecto actual, ¿se aplicaron o contemplaron procesos de depuración o limpieza de datos automatizados, como el derecho al olvido cada 10 años? No, porque ese derecho a olvido es para casos comunes, ¿no? En la policía no existe ese derecho de olvido. ¿En qué sentido? De que nosotros vamos a guardar todo lo que pase con el ciudadano. Puede pasar de que una causa prescriba, ya no la vamos a mostrar, pero no indica que nosotros vayamos a eliminar eso. Bien. Porque, no sé, por decirte algo, una persona comete un delito de violencia de género, ¿sí? Lo cometió ahora y pasa como unos 15 años y vuelve a cometer. Entonces, si tenemos que investigar esa nueva causa y decir, a ver, por dónde se pudo haber escapado, bueno, o qué modus operandi tiene, vamos al registro que tenemos hace 15 años y vemos cómo actuó y demás. ¿Viste? Ah, Para bien. eso, entonces nosotros no eliminamos. Lo que sí, si la justicia dice ya prescribió la causa, no la mostramos en la planilla, pero sí seguimos manteniendo sus datos. Disculpe, ¿qué quiere decir lo que dijo de prescribir la causa? Que yo, no sé, por ejemplo, esa persona fue detenida y, no sé, estuvo 3 años en la cárcel y bueno, y ahí dame un minuto, te sigo. Sí.
Bueno, decíamos, suponete que hay una persona que fue detenida por violencia de género, entonces tiene prisión por 3 años, ¿sí? Entonces, en ese mismo oficio que la justicia dicta la prisión por 3 años, va a poner de que se informe en la planilla prontuarial, o sea, no lo pone textualmente, lo pone mediante artículo, pero que se informe durante 5 años, suponete, o 5 años, 6 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que nosotros la persona está detenida 3 años, pero sin embargo, en la planilla, si viene al cuarto o quinto año, quiere sacar una planilla, va a decir que tiene un hecho de violencia de género. Ujú. Pero después, al año 7, como ya prescribió, ya finalizó y ya no se tiene que informar, la planilla prontuarial va a decir que no tiene ninguna causa. Ahí ya Ah, limpio, ¿viste? Es como que después del hecho se le da un tiempo más para que se muestre en la planilla, que eso la de justicia lo dispone, y después ya se elimina. Entonces, ese es para nosotros el prescribe, bueno, no, no sería la palabra prescribe, porque nada, en la ley prescribe otra cosa. bien. Podría decirse entonces de que, digamos, pasado el periodo que estableció la justicia para que saque una planilla, por ejemplo, claro, no se elimina, digamos que pasa a un estado inactivo, pero Claro, está guardado. Ah, sí, sí, sí. sí, está guardado. Ah, bien. Sí, entonces sí, es como que tengo que cambiar la palabra en ese entonces, pero sí, a eso me hacía referencia yo, no a eliminar una base de datos, sino a ponerlo en estado inactivo cuando lo exijan ciertos derechos, porque, ¿por qué salió ese tema? Cuando salió el tema del problema que tuvo el sistema de reconocimiento facial de Buenos Aires, uno de los problemas por los cuales fue suspendido fue justamente porque como le exigía el cumplimiento de la ley de la habeas data, hay un principio de exactitud que exige que los datos sean completos y actualizados. Esa palabra actualizado contempla, por ejemplo, de que si una persona justamente tiene este estado de que ya debería haber pasado 5 años, pero ya está en el sexto año y el sistema, digamos, de huella digital, ¿no? Lo detecta y dice que tiene algo, digamos, es un falso positivo. En el caso de ellos era justamente que encontraban este tipo de casos, detectaba la cara y lo mandaban a detención, pero claro, ellos ellos lo hacían automáticamente. Claro. Pero bueno, iba por ese tema, pero sí, sí, ya me quedó claro. Eh, entonces la pregunta sería que el sistema contempla un proceso no de depuración, sino de este tema de cambio de estado automático o se plantea ser manual. Tendría que ser automático porque cuando se carga al inicio se tendría que decir cada cuándo vence eso de mostrar en la planilla. Entonces, cuando venza eso, ya directamente el sistema tendría que identificarlo y no mostrarlo. Bien, se podría decir entonces que se prevé que sea automático. Sí, se tiene que prever que sea automático. Bien, bueno. Y la última pregunta que también va al tema de lo que les pasó a ellos en Buenos Aires, no sé si sería la pregunta, pero ¿se tiene previsto algo así como auditorías periódicas del acceso de otras entidades como Defensoría del Pueblo o algo así? ¿O el sistema de trazabilidad lo cubre, digamos? El sistema en sí no se tiene previsto. El sistema nace mediante una reglamentación policial donde dice que es de orden policial. Pero sí, ahora se está modificando la ley donde se tendría veedores externos Sí. que analicen el proceso policial, pero Ah, que bien. puede involucrar al sistema, sí, pero no específicamente habla del sistema, sino al proceso que involucra en general. Bien, bien, bien. Pero bueno, eso todavía se está analizando, se está creando la ley, o sea, no es algo que ya está puesto. Sí,
Sí, está bien, justamente lo toqué porque fue otra de las causas que exigió en ese caso el juez y que Mendoza en su caso solucionó con Defensoría del Pueblo. Ellos fueron como su auditoría, digamos, externa. Nada, está bien. Está Eh, bueno eso. bien. Bueno, ya lo encontré acá el documento donde estaba el tema esto de la transición de los datos físicos y los datos digitales, en donde la opción más viable que tenía era justamente una transición progresiva, donde lo que busca es ¿dónde está? Acá. Incorporar gradualmente a los registros digitales al sistema según la dinámica operativa, donde los nuevos ingresos serían capturados directamente, mientras que los que coincidan con registros en soporte físico de incorporación al digital. El archivo físico actúa como respaldo durante el periodo de coexistencia, que es el que se habló, y en el marco del proyecto, el del módulo en realidad. Este enfoque reduce una complejidad inicial debido a que permite validar el sistema en escenarios reales de uso y resulta compatible con una adopción institucional progresiva. Más aparte se hacen, lo tengo que volver a releer, pero tiene algunas consideraciones de cuanto a la operativa. Pero en resumen, como vimos la otra vez que era imágenes, y más o menos lo que usted me está planteando, es de que justamente el perito vea las imágenes de la huella dactilar y haga su proceso como lo hace actualmente, que tiene su sistema de 12 clasificaciones, solo que en vez de tenerlo en un papel lo tienen en la imagen, y en caso de que coincida, eh, él ahí determina si va a migrar del archivo físico al digital de esta forma. O sea, por eso dice mediante la operativa. No es subir todo de una sola vez, sino es cuando llegue el momento y se detecte un prontuario. Pero viste, ahí cuando vos decís, siempre va a estar la intervención del perito. Lo que va a cambiar es que el perito no va a hacer el cruce con todas las huellas como venía haciendo, porque ellos lo que hacían es decir, bueno, una huella está clasificada con esto. Iban a ese archivero y buscaban esa clasificación y esa clasificación la daba como, no sé, si son huellas raras, unos 10 archivos, otros si son huellas que son muy comunes, como Sí, unos 100 archivos. Y en base a eso ellos iban ya con una subclasificación que tienen, iban reduciendo, lo hacían manualmente. El sistema tendría que funcionar algo similar y reducir al máximo. Capaz que les tenga que mostrar, decir, bueno, esta es la única coincidencia que tenemos, o con estas características o con los puntos que se logró analizar, hay 5 coincidencias y que oficien con esas 5 coincidencias haga el cruce. sí, algo así había, no está escrito, pero más adelante cuando salió que vi que era imágenes, pensé que se puede, digamos, según el alcance actual, no estaría eso contemplado, pero se puede contemplar que sería una herramienta, que es lo que hago cuando salen las imágenes de la huella dactilar escaneada, que el sistema permita facilitar la clasificación. Entonces sale la huella y sale, digamos, las clasificaciones según en las que se basan ellos. Entonces, en vez de que el perito tenga que ver por su cuenta que le facilite esa clasificación, ellos buscan, en caso, ya estoy hablando de un inicio, ¿no? De que no haya, que esté vacío el sistema y que no encuentre coincidencia, ¿no? Que salgan estas clasificaciones según las que se basan ellos, que son las 12 que sí obtuve la imagen. Bueno, les facilita, lo van, buscan, encuentran coincidencia, y después si encuentran coincidencia recién lo migran. Algo así había pensado. Para agregar al alcance, no sé si estaría bien o mal, esa parte digo de que muestre la Sí, sí, imagen está y... bien. Ah, bien. Bueno. Y esta pregunta la planteamos ayer con mi compañero, que también es del sistema actual y habla en realidad de justamente de la ley del habeas data, la cuestión de... ¿Ahí dónde está? Ah, sí. En la ley del habeas data habla sobre que hay que definir una finalidad para almacenar y procesar los datos.
En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, ellos tenían una finalidad muy específica que era justamente para pedido de captura. Y posteriormente no lo usaron solamente para pedido de captura, por lo que la ley falló en ese... o sea, no cumplieron la ley en ese aspecto porque ellos mismos se limitaron. En el caso de Mendoza la finalidad fue mucho más general. Entonces la pregunta nuestra es si actualmente en el proyecto actual existe, ha definido una finalidad para lo que es el procesamiento y almacenamiento de datos. Si ya está escrita o todavía no, esa es la pregunta. Ah, no, no está escrito, Bien, pero sí lo tendríamos que escribir. bien, bien, bien. Bueno, ese es importante porque de hecho puede ampliar el a futuro el proyecto, porque si fue como en Buenos Aires que se limita solamente a lo que es actualmente, y en ambos casos, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, ambos han ampliado de los casos de antecedentes a más casos, ya sea registros vehiculares o ya delitos menores, no solamente pedido de captura. Em, y bueno, Mendoza lo tenía más general, no les influyó, en Buenos Aires sí, pero en ese caso ambos después de 2 años lo tuvieron que ampliar por diversas razones. Y la cuestión es justamente de que, dado que nosotros en esa entrevista anterior vimos de que es una imagen y de que también se puede hacer lo que le planteé recién de la detección, si la finalidad es lo suficientemente general, esto del cotejo de huellas se puede implementar incluso una futura extensión al módulo forense como Mendoza, porque nosotros estuvimos viendo de que es posible de que el módulo de cotejo de huella digital sea independiente de la tecnología. O sea, simplemente que nos llegue la imagen de cualquier tecnología, se aplica un proceso y la idea es justamente esa. O sea, se está cambiando en ese sentido. Eso fue gracias a Kevin porque yo no lo había pensado así, pero si es que llega a ser independiente, entonces en un futuro se puede capturar las huellas de escenas criminales por algunos dispositivos profesionales y pasa por este sistema si es que es independiente. Pero claro, si es que la finalidad se limita solamente a un nicho, entonces eso acota futuras utilizaciones, por así decirlo. Eso es lo que... Mira, nosotros tenemos dos cosas ahí, ¿no? En el sistema ahora vamos a hacer foco en que reciba la imagen digital, entonces va a venir por el escáner. Bien, Pero quiero que los chicos que están desarrollando acá, que es Brian y demás, ellos también puedan subir la imagen en archivo de tinta. Entonces la imagen me viene a mí en formato BMP, como decía Jorge, por uno o por otro lado. ¿Sí? Yo entiendo que, como vos decís, si sería independiente, entonces esto va a ir a un módulo que ustedes lo van a desarrollar de forma independiente. Yo te doy la imagen, te doy los datos y que ustedes ahí hagan el cruce con la tecnología que les resulte conveniente. Eh, Pueden manejar Python, pueden manejar otra cosa y ustedes nos dicen, este es el cruce, esta es la persona a la que le corresponde la voz. Vuelve de ahí al sistema y ya nosotros colocamos o hacemos lo respectivo. Lo que estamos desarrollando ahora es la captura de la imagen, ¿sí? El cruce, eso va por otro lado, eso ya es otra etapa. Entonces, cuando ustedes tengan listo esta parte, nosotros vamos a tener lista la parte de captura que le va a servir a ustedes y después ya ustedes desarrollarían o harían ese cruce con la información que les viene desde la captura. bien, 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 bien. Esto que se está desarrollando de captura de imagen, digamos, en cuanto a lo que son huellas dactilares, está contemplando post-procesamiento. A ver si tengo el archivo, si lo tienen que... la otra vez lo expliqué, pero creo que no se entendió porque no tenía imágenes. Estoy buscando el archivo donde lo tiene. Kevin, si está ahí, podés pasarme ese archivo.
el primero que vos has hecho. Pero estoy al celular, dame un toquecito y voy. Bien. Necesito encontrar ese archivo para explicar mejor si es que esa parte va por lado de nosotros o si ya se está contemplando en la captura. Bueno, decime. Pero bueno, hasta que lo encuentre mi compañero, porque él es el que lo diseñó. Eso sería todo lo del sistema actual. Ya tengo una idea más clara. Eh, y para comentarle, estas son ya otras secciones fuera del proyecto de que... Ahí donde está. Ah, sí, segunda, acá. Ah, bueno. Yo ayer y mi compañero Kevin, actualmente podría decirse que los dos ya estamos terminando las materias. Ya terminó las materias. En el caso de Kevin, a él le queda una que es nivel de aptitud de inglés. Y en mi caso, bueno, yo ya tengo todas las materias completas. Fui a preguntar a la facultad de si tenemos que reinscribirnos en la carrera, lo cual nos dijo que sí. Y también nos comentó, en este caso sección alumnos fue donde fui a preguntar. Y yo le estaba más o menos planteando qué situación deberíamos hacer, porque según la modalidad que hicimos de variación de hora, los documentos que yo tengo pues no llegan a las horas todavía. Entonces le pregunté si ambos podemos sacar póliza actualmente o nos quedamos con el método actual o cómo deberíamos hacer. Sección alumnos me había comentado una recomendación que era Sí, pues. bueno, no se fue la conexión. Estoy Se corta. El primer archivo que hiciste de... En general, porque hay otros chicos que también han hecho otro proyecto para la policía, claro. es abrir tipo un periodo de pasantías en el que ustedes prácticamente desarrollen, suponete el caso de ustedes trabajen por un periodo de 6 meses, pero no presencial, sino que entreguen el producto, Ajá. que la pasantía sea de ese modo, o sea, que definamos objetivos hasta qué parte desarrollarían y ustedes manejen sus tiempos. Y si necesitan venir, sí, por supuesto, tenemos acá el lugar, pero esa sería la idea. Lo mismo nos pasa con otros chicos que desarrollaron el aplicativo DAR. Eso lo tengo que definir ya la próxima semana. Esta semana estuvimos con otras cosas, pero me falta definir eso porque nos sigue corriendo el tiempo y yo ya tengo libre esos cupos. Hablábamos por el tema de pasantías con Kevin. Sí, le había planteado a Mario justamente esto de lo de Montellano, que entró en planta permanente, si es que iban a sacar más pasantías al respecto. Mario, por las dudas no se te escucha. Ah, hola, es que se me cortó y digamos que está reaccionando lento Ah, la internet al sistema. sí, sí. Pero de qué me perdí. Recién he vuelto. Por el tema de las pasantías, nosotros íbamos a abrir la convocatoria ya específicamente por proyectos, o sea, no una convocatoria general, sino que se presenten todos aquellos chicos que están desarrollando un proyecto para el Ministerio de Seguridad. Por ejemplo, ustedes,
Hay otros chicos que están, que hicieron la aplicación DAR y hay otras chicas que hicieron un sistema de detenidos. Creo que las chicas no estaban interesadas, pero bueno, si ustedes están interesados, entonces nosotros abriríamos el cupo así específico para que estén ustedes y los chicos de la aplicación DAR. Ah, bien. Sí, por lo menos en mi caso sí, sí podría, sí, podría. Cuento con el tiempo y a mí en lo particular el proyecto, en lo que va por ahora, sí me está gustando, están consiguiendo las cosas que suponía. Y estoy definiendo mejor. Eh, Creo que esa era la tercera pregunta entonces. Sí, era la tercera pregunta, justamente del tema de las pasantías y demás. Eso de las condiciones de las pasantías, digamos, ¿cuándo se está planteando? La pregunta es esta, ¿nosotros sacamos la póliza ahora o nos esperamos un poco? Porque cuando saquen la póliza, cuando tengamos la póliza, me dieron a entender de que nuestro número queda público por parte de la facultad y que vamos a recibir llamadas de distintas empresas y bueno, de ahí queda en nosotros aceptar o rechazar o algo así. Algo así me comentaron, ¿no? Pero no conocí a alguien que diga que es así. Déjenme que les confirme. No, yo de la póliza no sabía, Bien, pero del llamado, ¿cuándo sería? La próxima semana yo puedo saber eso. bien. Pero tengo que ver la confirmación acá en el ministerio. Y era la pregunta que iba a hacer en realidad es justamente que yo fui a sección alumnos y me habían recomendado hablar con el jefe de la carrera y comentarle qué estamos haciendo, porque me di a entender de que el jefe de la carrera, ya sea cualquier método que hagamos, ya sea validación o ya sea con póliza o incluso para pasar este proyecto de la tesis, me dieron a entender de que él lo va a leer y de que algo así como que me dio a entender que nos hagamos amigos del jefe de la carrera. Para ¿Ya tienen un nuevo director? ¿Te dijeron? no sabemos. El año pasado seguía siendo el ingeniero Farfán, creo. Pero. Y en el Sí, pero audio todavía sigue diciendo eso. así que bueno, eso no sé si a quién designa. Ah, pero es una recomendación que usted escuchó que es válida, que no es válida. No, sí, está bueno porque, bueno, yo soy muy amiga de José y él sí le pasaba que los chicos les recomendaban esto y bueno, y es como que él les guiaba en eso. Bien, Por ejemplo, hay chicos, o cuando uno va a querer presentar su tesis, hablan con el director y les dicen, bueno, mira, fíjate, esto sí es viable, háganlo o no, y les decía, bueno, mira, habla con tal o tal profesor. Eso hacía José. Y también con las PPS, les decía así, presentenlo como informe ya final o están a tiempo para, no sé, para presentarlo y después como inicio de PPS y así. Entonces, es conveniente hablar con el director de la carrera. bien. Entonces no había problema con que nos contactemos y le comentemos qué estamos haciendo al director de la carrera. Sí, 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 sí. Bien. Eh, Bueno, eso era las preguntas fuera del proyecto. Ahora Kevin me pasó recién lo lo que le estaba comentando de la huella. Acá voy a ampliar todo esto. No sé si es más grande. ¿Dónde está el zoom? Bueno, no sé si se ve las huellas digitales acá abajito. Sí, Ah, bien. Bueno, esto es un documento que en realidad es obra de Kevin, fue el primer documento que hizo. Y él hizo en cuanto a la tecnología de comparación de imágenes en su momento. Y el proceso que estamos hablando es de que recibamos una imagen de este tipo, como las que se cuenta
actualmente, y pasa por un postprocesado donde queda de así a estar así. Esto se llama afinación, en donde pasa todo lo negro y lo blanco. Primero lo hace en blanco y negro, en caso de que no fuese blanco y negro, y después esto se llama afinación, y lo deja así. Y o sea, ¿es la misma huella? ¿Es la misma Es la imagen? misma huella, es la misma imagen, solo que Ah, lo que hace es quitarle las partes irregulares y solamente deja lo que son las crestas y las islas. claro. Las crestas son lo negro y las islas son lo blanco. Y eso después Bueno, lo afina. si ustedes logran eso, bárbaro, nosotros podemos utilizar todo el archivo de huellas que tenemos porque tenemos en esa calidad. Bien, entonces, digamos, justamente el desarrollado de captura de imagen no tiene este postprocesado. Esa es la pregunta. No, Bien, no lo tiene. tenemos el inicial. Bien, bien, bien. No lo tiene. Bueno, sí, esa era una pregunta importante, porque sí, también nosotros lo pensábamos ver, pero por casualidad pregunto por si es que no lo tienen, pero sí, sí, lo pensábamos ver también nosotros. Bien, eh, listo. Pero bueno, eso era. Dejar de compartir. Con esto ya tengo todas las respuestas y puse lo que necesitaba para sacarnos la duda, y lo que haríamos es, yo en mi caso hice un relevamiento del anterior, voy a hacer un relevamiento del actual, y muy probablemente se modifique un poco el alcance para estas nuevas contemplaciones de las detecciones según la clasificación y la independencia de la tecnología, que no, digamos, no es que no están contempladas, pero quiero dejarlo más claro de que están ahí. Ese es, digamos, lo que haríamos ahora, con ya esta información nueva. Ok. Bueno, entonces estamos en contacto. Yo les aviso si cómo avanzamos acá con las pasantías y bueno, ustedes me dicen lo que necesiten. Jorge, Bien. ¿les pasó las huellas? Sí, 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 nos pasó a los 2 días nomás, y ya con eso justamente nosotros vimos cómo es, y por eso ahí vimos que podía ser independiente. Y ahí surgieron muchas cosas. Listo. Bárbaro. Profe, acá me Bueno, surgió una duda a mí, sí. cortita, cortita. Nosotros, usted mencionó en una de las entrevistas de que tendríamos que hacerle una presentación al jefe del Ministerio de Seguridad, ¿puede ser? No es urgente, pero sí me gustaría que ustedes muestren el trabajo que están haciendo, Bien, y porque respecto a eso, es presentarle el proyecto y de ahí empezamos a hacer el prototipo o se lo presentamos ya con el prototipo. puede ser en cualquiera de las etapas, pero la presentación sería algo así corta, sería específica de decir lo El que objetivo tenemos y el hecho, alcance. sí, y qué es lo que queremos lograr. Ah, bien. Ajá, bien, entiendo. Porque, bueno, corta porque, bueno, nosotros cuando ustedes van haciendo la PPS van a ir investigando muchas cosas que les es útil para el trabajo en sí. Pero ellos son más para ver, decir si compro este producto o no compro este producto. Bien, Entonces, me serviría bastante para decir, bueno, la ampliación de de las plazas de pasantía. bien. Sería un speech de como 5 minutos con la intención de vender el proyecto. Sí, Bien, vender el proyecto. Bueno, sí, lo más probable es justamente que ese sea el siguiente paso. Una vez que terminemos de definir el alcance y el objetivo, se lo pasamos y empezamos a trabajar en una presentación, un speech. ok. Bueno, bueno, bueno. Si lo tienen, me dicen, así, no sé, juntamos un día y se los presento. O Sí, sea, les digo para que lo presenten. sí, porque digamos, también estaba hablando con Kevin ayer de esto, y la siguiente etapa, si es que se define justamente el alcance y el objetivo, serían el análisis de los requerimientos, o sea, escribir los requerimientos y después pasar al diseño y desarrollo. Pero me dice justamente que antes de pasar al análisis de requerimientos, creo que deberíamos hacer lo que está proponiendo, de presentar para ya adquirir los conocimientos ya de manera más directa, capaz por así decirlo. Listo. Bueno, Bueno, ese va a ser, digamos, bueno, nuestro curso de acción. bien. Bueno, estamos en contacto entonces.
Bien. Muchísimas gracias, profe, por el Muchísimas tiempo. gracias. No, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, Hasta chao. luego, profe. Ok. Vale, Mario. Voy a cortar la grabación. Hola, hola, hola.